Para empezar, ¿cuál es su lectura asambleísta de lo que, bueno, a mi parecer es un show político más que nada, lo que ha hecho Villavicencio yendo a Colombia con otros compañeros de la comisión? ¿Cómo usted analiza todo este tema de ir, viajar, encontrarse con el presidente, entregarle este informe y pues hablar con Duque? Buenos días, Marisabel. Un saludo cordial a ti, a Juan Carlos. Un saludo cordial a las personas que nos ven y nos escuchan Igualmente. a través de este medio. Marisabel, me conecté hace unos minutos y los escuché haciendo un análisis que cae por su propio peso. Permítame introducir dentro de ese análisis la primera razón por la cual yo creo que Villavicencio en especial está haciendo esto. Lo primero, María Isabel y Juan Carlos, es el odio. Villavicencio es una persona que guarda en su corazón un odio pasional en contra de Rafael Correa, pero un odio tenaz, un odio terrible. Se desbordó en una de las sesiones de la comisión y lo vio todo el país. Él graficaba y decía a viva voz que nosotros teníamos que pagar, haciendo referencia a algo que él cree que le ha hecho el correísmo a él. En ese sentido es más que obvio que lo primero que lo mueve a Villavicencio es el odio. Lo segundo, y si me permites ya hacer una introducción un poco más de geopolítica, es más que obvio que aquí hay intereses que tienen que ver primero con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Estados Unidos normalmente siempre ha estado vinculado en la penetración, en un poco la intervención en países donde hay recursos naturales, esto hay que decirlo a viva voz. América Latina obviamente es un ejemplo claro de esto. Lo otro que está pesando en este momento también es que se está reconfigurando en América Latina este paso nuevamente a la izquierda de los países. Vemos que en Perú ganó Castillo, en Chile acaba de ganar Boric. Es más que evidente que en Brasil va a ganar Lula da Silva, dicho sea de paso, a alguien que le han hecho lo mismo que han intentado o están intentando hacerle a Rafael Correa, proscribirlo, un lawfare tenaz. Y en Colombia sabemos que el candidato más opcionado a ganar la presidencia es Petro, y por supuesto la ex senadora Piedad Córdoba es parte de esta coalición que van a ganar las elecciones. Esto hace que se active inmediatamente a nivel geopolítico una serie de elementos, en este caso Villavicencio, que sí, claro, es asambleísta, es parte de una comisión, una de las comisiones más importantes de la Asamblea Nacional del Ecuador, y él se active políticamente para llevar a cabo este show mediático, ¿no? Enmarcado en una serie de cajas de resonancia que tienen aquí y allá. Dicho sea de paso, cuando Villavicencio tuitea algo, le retuitea El Comercio, El Universo, Ecoavisa, Teleamazonas, una serie de páginas web o medios alternativos como La Historia, La Pota, Cuatro Pelagatos, más de 40 o 50 radios online o radios que han tenido y tienen un espacio en esta sociedad. Es decir, aquí hay un concierto mediático para servir de caja de resonancias de lo que hace Villavicencio. Esto es más que obvio, lo vemos a diario, y bajo esa consideración, a las otras consideraciones que he dicho, se puede observar este accionar permanente del señor Villavicencio. Quiero Asambleísta, insistir en esto. Lo primero que lo mueve a Villavicencio, con esto termino este análisis, Juan Carlos, es el odio, un odio visceral a Rafael Correa y a la Revolución Ciudadana. asambleísta Espartaco Batallas, querido amigo aquí de la Casa Pregunta, al entregar el tal informe, debe serlo entregado ayer de Villavicencio en el Palacio de Nariño, hizo referencia a que ese informe fue con la participación de asambleístas de izquierda. Quiere saber el señor Espartaco Batallas si eso es cierto y quiénes firmaron el informe. A ver, ese informe de mayoría, compuesto por 5 asambleístas de 9 que somos, déjeme decirle también, Juan Carlos, que nosotros también construimos un informe de minoría, el cual también lo estamos entregando a varias instituciones, a varios países, obviamente la misma línea que está tratando de hacer este señor Villavicencio, para que haya una, por lo menos una cara distinta, para que haya un informe en este caso que pueda contrarrestar una serie de atrocidades que dice el informe de mayoría. Fue firmado por Bruno Segovia, que llegó por Pachacuti. Bruno Segovia se ha desafiliado de Pachacuti. No sé qué tan de izquierda puede hacer Bruno Segovia ahorita.
fue firmado por Marco Troya, que es un independiente, y fue firmado por Villavicencio, por Ana Belén Cordero y por el señor Pedro Velasco, que fue alcalde de Carchi, también independiente. Es decir, yo no sé de dónde saca el señor Villavicencio, quien haya dicho que este informe fue firmado por asambleístas de izquierda. La izquierda está representada por nosotros, por la Revolución Ciudadana, y nosotros no firmamos ese informe de mayoría, y tampoco lo firmó ese informe de mayoría una colega del Partido Social Cristiano. Roberto, ¿cómo llega a involucrar Villavicencio a Piedad Córdoba, al expresidente Correa? De acuerdo con Piedad Córdoba, no hay ninguna prueba concreta de la participación. O sea, él indica que había viajado con Alex Saab, con el hijo, pero bueno, viajar no creo que sea un pecado o algo que te condene para que vayas a prisión o que hayas estado desviando fondos o cualquier actividad ilícita. ¿Cómo llegan a esta conclusión los demás asambleístas de la comisión? María Isabel, ayer se trató en la Asamblea Nacional una nueva ley que está introduciendo el gobierno, una nueva ley de comunicación, otras aristas, ¿no? Hablan de comunicación, hablan de libertad de expresión, etcétera, etcétera. Uno de los trucos más viejos con estas personas que hacen mala comunicación es poner una foto al lado de alguien o decir que alguien ha estado, en este caso, en un viaje con alguien. Eso lo compromete absolutamente a esa persona que aparece en esa foto o en ese viaje. ¿Qué es lo que ha presentado Villavicencio? Un registro de un viaje que está por comprobarse. Usted sabe que Villavicencio es muy hábil con las medias verdades que terminan siendo mentiras. Ese registro dice que la señora Piedad Córdoba ha viajado en un avión. La señora Piedad Córdoba ha dicho que ella ni siquiera se acuerda. Y si acaso pasó, eso no la convierte a ella en socia del señor Alex Saab. Entonces, esa es la prueba que tiene Villavicencio. Es decir, un registro de un viaje en un avión que supuestamente era de Alex Saab. Hasta ahí podemos llegar en este momento, estimada María Isabel. Debo insistirle en lo que le dije hace un momento. Esta capacidad que tienen estos medios de comunicación, que obviamente están alineados con esta tendencia, hace que se replique y se replique y se repliquen estas mentiras e intenten convertirlas en verdad. Pero no hay otra prueba hasta donde yo sé, estimada María Isabel. Asambleísta Cuero, específicamente en el informe que entrega María Molina, se habla claramente de dos temas, ya más dentro de toda la polémica desarrollada por este caso Alex Saab, que son temas técnicos. El primero es el uso de reservas, que cree que también se está manejando de una forma absolutamente arbitraria y antitécnica. Y la segunda es que dice que todo este caso tiene que ver con un asunto de lavado de dinero. Sobre estos dos ejes quisiera plantearle las preguntas para que nos dé su visión, para que seguramente nos ayude a alimentar aún más lo que ya entregó la asambleísta Molina. Mire, Juan Carlos, es más que obvio que intentan posicionar de parte de ese informe de mayoría que presentaron una serie de cosas que están tiradas de los cabellos, ¿no? Nosotros no firmamos ese informe, primera cosa, tenemos un informe de minoría. Déjeme darle 2 o 3 precisiones aparte de lo que usted acaba de decir con respecto a ese informe de mayoría. En la página 112 sostiene el informe de mayoría. El Ecuador bajo esta red fue atacado en su institucionalidad, puesto que la corrupción se introdujo en el andamiaje propio de la administración, que estaba a cargo del propio presidente de la República, quien bajo su responsabilidad exclusiva y por mandato constitucional dirigía la política económica y comercial a través de los funcionarios públicos que fueron designados mediante decretos ejecutivos, quienes instrumentaron toda una política de sistema Sucre que permitió evadir los controles aún contra normas jurídicas expresas. Eso dice el informe de mayoría. Eso es falso. Sin ninguna prueba se emiten comentarios calumniosos. Las alertas que permitieron a la Fiscalía actuar nacieron de las entidades públicas, ya sea Superintendencia de Banco, SRI, Aduana y UAFE. En el 2013, en la página 113, estimado Juan Carlos, ha quedado evidenciada la existencia de una organización criminal transnacional que a través de una posición ideológica transformaron en un sistema de amenaza contra la dolarización y la propia moneda dólar, puesto que se construyó estructuras debidamente planificadas que facilitaron la ejecución de delitos sobre pretexto de un cuerpo jurídico internacional, como es un convenio con los mismos, que generaron un escudo de protección para brindar a los miembros integrantes
de esta red y evitar la presencia de la justicia penal, especialmente en el caso ecuatoriano, es una locura. Eso es falso, no existe en el informe ninguna evidencia, estimado Juan Carlos. Están atando cabos sin tener sustancia. Absolutamente, Juan Carlos, ninguna evidencia de la existencia de una organización criminal transnacional. Otra cosa importante, en la página 115, todo acervo investigativo, es una locura, dirige a una conclusión ineludible, que es el señalamiento y existencia de una estructura compuesta de varias personas naturales y jurídicas que desde el propio ejercicio del poder político y funcional, tanto de Ecuador como Venezuela, se organizaron de tal forma que garantizaron no solo la comisión de delitos que con su voluntad y conciencia los cometieron, sino que intentaron establecer un velo del hilo conductor del hombre detrás, que en definitiva apunta a los jefes de Estado, y que en el caso concreto de la República del Ecuador es el expresidente Rafael Correa. Es una locura, eso es falso, de falsedad absoluta. Villavicencio no busca la verdad en ninguna de sus investigaciones, lo que busca es de cualquier modo involucrar al presidente Rafael Correa. Eso yo creo que le responde, estimado Juan Carlos, su pregunta. No hay ninguna prueba que pueda justificar lo que sostiene Villavicencio. Y en el caso de peculado, en el caso de utilizar dineros de la Reserva Internacional de Libre Remoción, personas que ni siquiera comulgan con nuestra línea, como Mateo Villalba, la señora Artola, dijeron categóricamente en sus comparecencias que no hay ninguna razón, que no hubo dinero de la Reserva Internacional en el tema de Sucre. Lo que hacían los bancos centrales era compensar las transacciones que eran transacciones entre privados, estimado Juan Carlos. No hay ningún tipo de verdad en lo que está sosteniendo ese informe y el señor Villavicencio. Perdón, asambleísta, y disculpa, María Isabel. ¿Y sobre el lavado? Mire, el lavado de activos fue básicamente investigado en la época del 2013, donde estaba el señor Galo Chiriboga de fiscal general de la Nación. Y ese lavado de activos fue descartado por la justicia. Si hay algún problema, habría que reclamarle a los operadores de justicia. Y vale decir algo importante también. Una jueza apellido Pinargote está huida del país porque justamente en esa época se le puso una denuncia. Y esta jueza tiró abajo ese procedimiento. Solamente el 18% de las transacciones en el Sistema Único de Compensación Regional Sucre estuvieron con acciones inusuales que se han catalogado así y que luego fueron denunciadas y que eventualmente en este caso fueron llevados, en el caso de la compañía Fondo Global de Construcciones, fueron llevados a juicio. Pero el 18%, es decir, el 92% de las otras transacciones fueron transacciones totalmente lícitas, totalmente dentro del marco legal. Y vale destacar también, Juan Carlos, que este sistema Sucre es muy parecido a sistemas ALADI, por ejemplo, que todavía operan en el mundo, principalmente en América Latina. En Europa también hay sistemas de compensación. Lo que quiero decir es que el sistema de compensación más o cualquier otro sistema de transacciones no es malo o bueno per se. En cualquier sistema se puede eventualmente delinquir. En el sistema tradicional también se puede delinquir. Tanto es así, estimado Juan Carlos, que aquí tengo una copia de un certificado de cuenta de integración de capital que lo abrió el Banco de Guayaquil a nombre de la compañía Fondo Global de Construcciones. ¿Eso significa que el Banco de Guayaquil también está inmerso en lavado de activos o en peculado? Por supuesto que no, pues. Los bancos privados fueron parte del sistema único de compensación regional y eran ellos los que tenían que verificar la licitud de los fondos, si era pertinente o no hacer las transacciones, tanto así que muchos de estos bancos hicieron lo que ellos denominan reversión de fondos, cuando decían o encontraban alguna anormalidad, por usar un término, o alguna inusualidad, ellos reversaban los fondos, es decir, el sistema funcionó. O asambleísta, o puede ser que esta economía de lavado, que como sabemos de alguna forma se ha dado aquí en la región hace tanto tiempo, ha afectado a todo el sistema, quizás también, ¿no? Y no solo que esté también el Banco de Guayaquil o el sistema Sucre que ha sido afectado, sino otras entidades bancarias y otros sectores de la economía ecuatoriana, ni hablar del tema de cooperativas, por ejemplo. Entonces, a lo mejor hay que trabajar mucho más en esa área, ¿no? Estoy de acuerdo con usted. Hay entidades que están encargadas de hacer seguimiento de este tipo de, digamos, transacciones inusuales, pero eso no quiere decir que el Sistema Único de Compensación Regional se haya creado en la venia de varios presidentes para justamente delinquir. O sea, así también el sistema financiero tradicional, regular,
también se creó para delinquir. No, no es verdad. Estoy de acuerdo. Ese es la Le voy a falta dar de la palabra a enfoque. Marisabel, que yo me crucé en el camino de su pregunta y para que también responda a las inquietudes de Marisabel, asambleísta. Encantado, Juan Carlos. Asambleísta, ¿cómo va a influir las observaciones que ustedes hacen a este informe de mayoría sobre este tema? Porque vemos que en las observaciones, claro, ustedes afirman que varios de los testimonios que dieron estos actores relacionados al Banco Central y a todas estas entidades indican que no necesariamente el sistema, o bueno, no pueden afirmar que el sistema Sucre se haya creado para el lavado de dinero, pero Villavicencio pues impone mucho sus opiniones en el informe, ¿no? Habla de que a él lo han perseguido, habla de su propia experiencia cuando no tiene nada que ver con este caso. Yo quería preguntarle cómo va a influir de alguna forma su informe y sus observaciones a la discusión que van a tener ya toda la asamblea. María Isabel, quiero poner en contexto dos o tres cosas que es importante. Primero que nada, esto no es un juicio político ni es algo que el Pleno le haya encargado a la Comisión de Fiscalización. Esto es una activación de un grupo de asambleístas que son parte de la Comisión de Fiscalización que coyunturalmente ahorita tienen mayoría. Es posible que esa mayoría cambie en los próximos días. Primera cosa. Eso significa que el informe de mayoría ya está firmado por ellos y nosotros hicimos nuestro informe de minoría. Obviamente, Villavicencio en sus travesías no está tomando en cuenta nuestro informe de minoría porque nuestro informe de minoría contrasta categóricamente ese informe de mayoría, es mucho más objetivo. Toma, obviamente, en consideración los testimonios de los comparecientes. Es una locura pensar que se pide que comparezca X, Y, Z funcionario y después ese testimonio no es considerado en el informe. Es una locura. Bueno, eso hicieron con su informe de mayoría. Nosotros vamos a insistir en la justicia norteamericana. Hemos enviado también nuestro informe vía Cancillería a Panamá, a Colombia, ¿sí?, a Venezuela, y vamos a seguir haciendo las activaciones que tengamos que hacer necesarias para poder contrarrestar este posicionamiento que intenta hacer Villavicencio y su grupo. Déjeme decirle, estimada María Isabel, que es cuesta arriba, por lo que les dije. Hay una serie de cajas de resonancia a nivel de Ecuador y también en otros países porque el contexto geopolítico se presta para esto y Villavicencio está tratando de posicionar una cuestión que es mentira, que es una verdad a medias. Insisto, es cuesta arriba tratar de contrarrestar este tipo de posicionamientos porque no tenemos el alcance que ellos tienen con los medios. Tenemos medios mucho más objetivos como ustedes, que nos dan espacio, que podemos eventualmente tener una tertulia, una conversación, podemos entregarle las pruebas, entregarle los documentos, pero los otros medios están cerrados porque ellos ya tomaron su posición. Ellos están del lado de la mentira y están siendo parte de un complot internacional para no dejar que regrese la izquierda a América Latina. Eso es todo lo que está pasando, estimada María Isabel. Yo creo que es grave, asambleísta, que el presidente de una comisión tan importante como la de fiscalización anteponga sus opiniones ante las pruebas y ante los testimonios. ¿Cómo analiza usted el camino largo que todavía les toca recorrer como comisión? Porque yo creo que hay casos mucho más importantes, INA Papers, que todavía no se ha analizado, el tema de la venta indiscriminada de pruebas de medicamentos en el tema de la pandemia, en que estuvieron involucrada la familia Bucaram y no se ha hecho nada. Hay muchos temas donde la corrupción sí campeó y donde hay pruebas y no se ha hecho nada tampoco. Los hospitales que tuvieron igual muchas compras que no tenían asidero en el tiempo de pandemia. Hay muchas cosas que la comisión debería investigar y no se hace. ¿Cómo usted analiza el camino que les toca recorrer todavía? Le repito, estimada María Isabel, cuesta arriba, pero no es imposible. Ellos tienen una mayoría y tienen la presidencia de la comisión. Eso hace que ellos marquen la agenda y de una u otra forma introduzcan temas que eventualmente ni siquiera tienen la sintonía con la sociedad. Mire, María Isabel, yo fui gobernador casi 3 años en esta provincia y en estos momentos estamos atravesando por el peor momento en la historia del país con respecto a la inseguridad ciudadana. La Comisión de Fiscalización, más allá de que existe una Comisión de Justicia, debería introducir temas que tengan que ver con la sintonía de la sociedad. A todos los ciudadanos en cualquier parte del país nos da terror
Yo vivo en Guayaquil, pero a mí me da terror salir con mi hijo al parque, salir a comer algo. Me da terror porque estamos viendo a diario cómo hay balaceras, sicariatos. ¿Qué está haciendo Villavicencio contra eso? Nosotros le hemos pedido que reoriente las necesidades y las prioridades de las investigaciones de la comisión, porque es una comisión sumamente importante, creo yo, la comisión más importante que tiene la Asamblea Nacional. Es el deber ser de un asambleísta, es uno de los principios básicos de la administración de la Asamblea, fiscalizar. Deberíamos tener la capacidad para meternos en esos temas que están en sintonía con los ciudadanos. Justamente usted grafica varios, el tema también de los hospitales. Estamos en las puertas todavía de una pandemia. Los reportes que tenemos es que no hay medicinas nuevamente. Es increíble lo que está pasando. Esos son temas que deberíamos investigar. Se ha puesto sobre la mesa, se ha puesto sobre el tapete este tipo de temas, pero lamentablemente ellos tienen la mayoría de la comisión y ellos insisten en poner los temas que a ellos les interesan, poniendo por encima el odio, el resentimiento, la frustración. Por eso están esos temas en este momento siendo investigados y no los temas que en realidad le sirven a la ciudadanía. Nosotros como asambleístas de manera individual lo estamos haciendo, pero obviamente el ser parte de una comisión nos garantizaría tener más peso en estas investigaciones. Pero Villavicencio no da paso a este tipo de temas, solamente prioriza temas que tienen que ver con tratar de echarle la culpa en algo a Rafael Correa. Insisto, el odio, la mala fe, la frustración, lo mueven a Villavicencio. Y ese es el desafío que tenemos, estimada María Isabel. Asambleísta, tenemos comentarios por ahí quejándose bastante de la actitud de los independientes. Y eso me lleva a otro lugar. No nos merecemos ese tipo de representación como ciudadanos. Peor aún, personas que parten del odio para empezar a generar todo lo que de ahí en adelante ocurre, ¿no? O sea, si parte del odio, todo lo que se hace a continuación viene marcado por ese mismo odio. ¿Qué hacer frente a este tipo de actores políticos, esta forma de concebir la política en el país, que parte muchas veces de una traición a los principios y por otra del odio como motor esencial de la política en el país? Algo que en la época moderna, usted debe conocerlo también, lo desarrolló con fuerza León Febres Cordero, pues, que tenía al odio de sus rivales políticos como principal motor. Recordemos que cuando él veía frente a sí a un rival político, hasta rejuvenecía. Entonces, ¿qué hacer frente a este tipo de personajes que siguen teniendo además respaldo en las urnas, que quizás tienen detrás el apoyo de poderes exógenos al país, y que terminan haciendo política y a todos nosotros nos toca soportarlo, hablo como ciudadanos, porque ya ganó en las urnas, nada que hacer? ¿Qué hacer? Le planteó el problema como ciudadano, al ciudadano Roberto Cuero también. Le entiendo, Juan Carlos, y es una frustración que no solamente tiene usted, tenemos todos. Si no hubieran reformado la ley, el Código de la Democracia, posiblemente Villavicencio no fuera asambleísta, porque antes había un método X, que era el método de Home, y se cambió al método de Western. Esto da, entre comillas, espacio a las minorías, entre comillas, permítame resaltar. Pero ya tenemos el problema. Lo que hay que hacer es ocultar y ver la posibilidad de reformar esa ley para definitivamente que no haya estos problemas que tenemos en este momento con asambleístas que van a hacer cualquier cosa a la asamblea, menos a legislar y a fiscalizar con objetividad. Eso por un lado. Por otro lado, si acaso no tenemos los tiempos para cambiar esta normativa, bueno, la ciudadanía tiene que reflexionar, estimado Juan Carlos. Yo creo que este es un ejemplo fehaciente del poder que tenemos como ciudadanos en el momento en que vamos a votar. No podemos entregarle el voto a cualquier persona. No podemos hacer eso, estimado Juan Carlos. La ciudadanía tiene que revisar cómo estábamos antes. Yo no digo que el gobierno de Rafael fue perfecto. Obviamente todo es perfectible, pero el ejercicio mental que tenemos que hacer es cómo estábamos mejor, con la Revolución Ciudadana o con el gobierno de Lenin o con el gobierno de Lazo. Esa es la reflexión que tenemos que hacer. ¿Cómo estábamos mejor? Habían medicinas en los hospitales, habían carreteras, habían construcciones escolares, había colación escolar. ¿Cómo estábamos mejor? Esa es la reflexión que hay que hacer. En base a eso, esperemos que en estas seccionales prime todo este tipo de criterios que estoy esbozando para que los ciudadanos votemos con la mayor conciencia posible, porque es imperdonable que tengamos que ser nuevamente sujetos
de acciones como la que estamos viendo con Villavicencio. ¿Qué pasa si elegimos mal un alcalde? ¿Qué pasa si elegimos mal un prefecto? Eso es lo que hay que analizar. El voto, el poder que tenemos los ciudadanos por el voto, con el voto, tiene que ser debidamente razonado, estimado don Carlos, hasta que logremos poner nuevamente en el andarivel correcto una serie de normas y de leyes que tiraron abajo justamente para hacer lo que están haciendo hoy. Quiero agradecerle al asambleísta Roberto Cuero y leer el comentario al que hice referencia, era de Blanca Ruiz. Estos independientes, ¿cuánto daño le están haciendo al país? Me entristece, mira lo que dijo, ver la actitud del señor Velasco. Por Dios, paren de hacernos quedar mal. Ya basta, y permítame leerle otros comentarios de Narcisa Suárez, mi querido asambleísta Roberto Cuero, siempre aclarando las patrañas de los odiadores de Rafael Correa. Byron Sornosa, Troy está de lado con Villavicencio para que no les carguen sus más alabidos fondos o propiedades, y otros más alrededor de lo que usted acaba de decir. Hemos diagnosticado brevemente la situación, partimos del tema Alexab, terminamos hablando de la comisión y terminamos hablando de política con Roberto Cuero. Y nos queda la sensación, asambleísta, de que queda tanto por trabajar, queda tanto por hacer, pero sobre todo que las actitudes coherentes, conscientes, humanas y sensibles ya merecen tener un espacio en esa comisión de fiscalización en la medida de que realmente tengan la potencialidad de hacer las cosas con fuerza y dirección, pero también con un criterio de objetividad, de ecuanimidad y de luz. Porque hace rato, por ejemplo, nos falta claridad en mucho actuar aquí en el país, sobre todo en estas épocas de plena pandemia. Gracias, asambleísta. Si me permiten comentarios finales, Juan Carlos, Claro. estamos trabajando permanente en eso. Miren, no hay mal que dure 100 años. ¿Sí? La ciudadanía no es tonta, la ciudadanía está observando lo que está pasando, está viendo nuestro comportamiento, está viendo nuestro accionar. Esperemos, Juan Carlos, como cualquier cosa, cuando comienza ya a decantar sus verdaderas intenciones, la gente comienza a hartarse, la gente está harta de este tipo de acciones de Villavicencio, totalmente harta. Y al interior de la comisión también hay asambleístas que están hartos. En su momento, Dios quiera, tengan la valentía de salir al paso y poder darle un golpe de timón a esta comisión que más que beneficio está haciendo daño por su odio, por su frustración, por su visceralidad cuando enfrenta los temas. No vamos a ocultar absolutamente nada desde el punto de vista de fiscalización, pero no podemos ponerle a cada investigación un odio visceral porque nos nubla el entendimiento. Básicamente eso, estimado Juan Carlos. 7 de la mañana y 58 minutos. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y volvemos enseguida ya con más entrevistas, más noticias y nuevamente muy amable al asambleísta Roberto Cuero. Volvemos enseguida. Gracias, buenos días.